análisis y diseño de un sistema de biblioteca, de base de datos de biblioteca, para lo cual vamos a crear ahora, a partir del diseño lógico, un modelo relacional. Para eso vamos a poner clic derecho en nuevo modelo relacional. Regresamos aquí al diagrama lógico de biblioteca 2 y aquí hemos encontrado un errorcito donde vamos a hacerle doble clic en la línea. Primero hacemos un espacio y luego vamos a hacer un cambio, ¿no? El destino opcional sería este lado de miembros y entre las secciones lo desmarcamos. En cuanto a lo que es esta parte que muestra escritor, también puede hacerse el cambio. Si le hacemos, por ejemplo, doble clic y en vez de colocar aquí una palabra, también podemos poner un espacio. Y así mostraría un elemento, pero de todas maneras tiene que tener algo en esa cajita para que muestre texto. Entonces, ahora vamos con el paso de exportar ya este diseño del diagrama lógico a un modelo de ingeniería de modelo relacional, el cual ya es el modelo físico para llevarlo a una base de datos, ¿no? Entonces vamos a presionar el botón y luego vamos a hacerle clic en el botón realizar ingeniería y se va a generar automáticamente. Luego vamos a arrastrar este cuadrito, lo ampliamos, que se vea todas las propiedades para poder analizarlo y así ampliamos cada uno de ellos. Listo, una vez que queda ordenadito, aquí vemos que tenemos miembros. Ya se puede observar algunas características adicionales. Por ejemplo, de cada campo, aquí por ejemplo el ID miembro, aparece con el tipo de datos número. Y así para cada uno de ellos, ¿no? También a este lado aparece la P de clave primaria, o sea, el ID miembro es la clave primaria, pero adicionalmente aparece una llavecita aquí de color gris, lo cual indica que hay una nueva restricción, es una nueva restricción que es el ID miembro y es una restricción que ha agregado como una fila más para la clave principal, ¿no? ¿Eso para qué? Para que el campo ID miembro, sus valores no se puedan ingresar valores duplicados, ¿no? Ahora, en el caso de libros, igual lo mismo, también ha creado aquí un libros PK, que es la clave principal, que viene de ID libro, ¿no? Es una restricción también. Ahora, adicionalmente en libros ha creado una clave foránea que viene a ser el ID editorial, que viene de la tabla editorial, ¿no? Para amarrarlo con esta tabla, ¿no? Con eso vamos a poder hacer la relación, porque siempre tiene que haber aquí una clave primaria que tenga ID editorial y aquí su clave foránea que tenga también ID editorial, aunque el programa le pone el nombre de la tabla más, pero podría ser solamente ID editorial, ¿no? Pero le pone el nombre de la tabla para que se den cuenta de dónde viene esa clave, ¿no? Y esa sería la clave foránea. Entonces, no necesariamente el nombre tiene que ser igual aquí arriba, ¿no? Basta que ya esté marcado como clave foránea, pero también se ha creado una llavecita de color amarillo con esta restricción de clave foránea, lo cual indica que si es que, por ejemplo, tú estás ingresando un libro y estás ingresando el ID editorial número 1 y esa tabla editorial no tiene ningún dato llenado, entonces va a decir la editorial 1 no se puede guardar por restricciones de clave foránea, lo cual indica que no hay ninguna editorial que has escrito todavía. Pero si tú, por ejemplo, le das el nombre de una editorial, por ejemplo, aquí cuando llenas editorial 1, nombre Navarrete, dirección Lima, digamos, entonces ya existe una editorial. Entonces, cuando tú vas a escribir el nombre de un libro y le pongas la editorial 1, entonces va a guardar porque ya existe ya esa editorial, porque ya lo has registrado aquí. Si haces otro libro y pones editorial 2 y aquí no has escrito editorial 2, tampoco va a ingresar. Primero tienes que poner la editorial. No le puedes poner editorial Coveñas
y luego pones el nombre del libro, pones editorial 2, ahí recién va a ingresar, ¿ya? Entonces, la clave foránea, que es una restricción, va a ser eso, ¿no? Va a controlar que solamente se ingresen claves de ID editorial que existan y que estén registrados en la tabla editorial. Con eso controlamos la integridad de datos, ¿no? Que esté completo, porque si no tendría la clave foránea y la restricción aquí, prácticamente se podrían ingresar libros sin editorial o también en este caso podría ser a este lado, por ejemplo, se podría también ingresar libros que no tienen autor, por ejemplo, ¿no? Y aquí también va a restringir porque hay una clave foránea que el autor se debe escribir obligatoriamente. Entonces, en autor prácticamente lo mismo que miembro, solo tienes aquí una P de clave primaria, tienes dos asteriscos que significa que el campo es obligatorio, en cambio apellidos puedes dejarlo con el valor vacío o con null, ¿no? Null es vacío. Entonces, ahora su restricción es solamente el ID de autor, que es la clave principal, ¿no? Entonces, ahora ya este diseño ya podemos ya mandarlo a generar con este botón del cilindrito que tenemos por aquí arriba. Y presionamos y va a aparecer el editor DLL, ¿no? Para que genere ya el código SQL para llevarlo al modelo físico. Y podemos generar base de datos para Oracle Database, cualquier versión, también para SQL Server de Microsoft o para IBM DB2, también varias versiones, solamente soporta 3. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, para la versión 12C, por ejemplo. Y luego le vamos a poner el botoncito generar y luego le marcamos todo, bueno, ya está marcado todo, ponemos solo aceptar y va a generar automáticamente ya el código SQL para que nosotros podamos colocarlo en el Apex, por ejemplo. ¿Qué lo vamos a hacer después? Entonces solamente este diseño vamos a guardarlo aquí. Lo guardamos y lo ponemos en nuestra carpeta con el nombre de DDL, que es el código SQL para la base de datos biblioteca. Y voy a guardar. Entonces, voy a aceptar y voy a cerrar. Ahora, este es el diseño básico para lo que es la base de datos biblioteca, pero también ahora les vamos a enseñar a llenar los datos y analizar su funcionamiento, ¿no? Para eso vamos a irnos aquí al Excel. En el Excel he estado creando las tablitas, ¿no? Para ingresar los datos. Entonces vamos a ir ingresando de acuerdo a las tablas que vamos teniendo por aquí. Por ejemplo, he creado ya la tabla de miembros que tenemos a este lado los nombres, apellidos, correo electrónico y celular y he llenado la información, ¿no? De las tablas. Entonces, también lo que he hecho es crear a este costado para libros, el ID libro, el título, el año y la ID editorial, ¿no? Entonces, a este costado también he creado para la editorial, que también tiene los campos ID editorial, nombre y dirección. Luego, para lo que es las transacciones, he colocado, en este caso, aquí he marcado de color azul lo que es las claves primarias, ¿no? Y también podemos marcar las claves foráneas también de otro color, ¿no? Por ejemplo, aquí en transacciones vamos a colocar primero, fíjense bien a este lado, las transacciones tienen a este lado dos, o sea, es una clave primaria combinada, ¿no? O sea, la suma de fecha de transacción más libros, ¿no? Entonces,
Ahora podemos encontrar que eso está marcado aquí por una P de primario y aquí también hay una P en libros, ¿no? Lo cual indica que la suma de los dos de este campo fecha más libros es la clave principal. Y la clave foránea es miembros y libros ID a su vez es clave foránea también, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar en este caso la clave primaria. Vamos a colocar aquí primero el ID libro y luego la otra clave primaria que va a ser la fecha. Entonces esto lo vamos a colocar atrás porque corresponde ya listo. Entonces esto también es la clave primaria. Entonces por lo tanto lo vamos a cambiar también el colorcito. Y aquí el ID libro solamente tú puedes prestar libros que tengas, no que no tengas. Entonces vamos a poner aquí 1. Y como tenemos solamente 5 libros, entonces aquí podemos prestar esos 5 libros, ¿no? Entonces, luego aquí ya tenemos ya en todo caso el ID del libro, la fecha, que son la clave primaria. Luego tenemos en aquí más bien lo vamos a cambiar para que coincida, que sería de esta manera, ¿no? Esto lo vamos a borrar y lo vamos a colocar a este ladito. Y aquí vamos a colocar lo que nos falta, que es el tipo de transacción, ¿no? Tipo de transacción. Entonces, el tipo de transacción, por ejemplo, aquí puede ser préstamo, aquí puede ser también lo mismo, o sea, digamos, esto de aquí, lo mismo. Listo. Entonces, nuestra tablita ya estaría ya terminada, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que podemos prestarnos la transacción del libro 1 con esta fecha al miembro número 1, que sería Juan, ¿no? Como podemos ver a este costadito. Ahora el libro 2 o el libro 2 que corresponde a la Casa de los Espíritus ha sido prestado al miembro 2 que vendría a ser Ana, ¿no? Entonces, como te das cuenta, se nota porque está relacionado, ¿no? Ahora, si por ejemplo nosotros queremos ver el siguiente, ¿no? El libro 3, ¿no? Este libro 3 este libro 3, ¿qué libro es? Este libro es Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? Este de aquí. Entonces, y podemos saber por qué, porque aquí es el número 3 y jala este número 3. ¿Y a quién se le ha prestado? Al miembro 3, entonces, o al ID de miembro 3, que aquí sería Carlos. Entonces así podemos saber de quién es a quién se realizó el préstamo, ¿no? Entonces, ahora hay que ver a este lado. Yo estoy leyendo el ID libro, y aquí hay un error porque aquí hay un duplicado. Esta columna ya no va, ¿no? Entonces esto lo vamos a eliminar. Entonces aquí, ¿cuántas columnas debemos tener? 4. Ahora sí ya tenemos 4, ¿no? Ahora, y para las devoluciones, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, haz de cuenta que aquí también el libro 1, pero ya en otra fecha. Podría ser la fecha del día 13-11, ¿no? Que el miembro 1 está devolviendo el libro, ¿no? Entonces aquí le tendríamos que poner devolución, ¿no? Listo.
Entonces ahí estaría haciendo una devolución. Y así puede ir devolviendo los libros, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, que otra persona, digamos, que viene a ser viene el miembro 3, digamos, ¿no? Que sería Carlos. No necesariamente tienen que venir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, lo ha devuelto el día de hoy. Y le ponemos aquí el número 3 y aquí le ponemos también que ha realizado una devolución, ¿no? Entonces, así de esa manera, pues podemos ver y podemos controlar cómo se hacen los préstamos y devoluciones de un libro, ¿no? Ahora, si por ejemplo el miembro, que sería en este caso Ana, aquí, quiere prestarse el día de hoy otro libro, y en este caso, digamos, va a ser el libro número 5, digamos, ¿no? El libro número 5, que es Pedro Páramo, y aquí le ponemos préstamo, y hasta ahí normal se puede prestar también ese libro, ¿no? Listo, ahora como podemos ver, por ejemplo, aquí se hace el préstamo de un libro, ¿no? Y podría hacerse el préstamo, digamos, de otro libro más. Entonces, aquí hay una restricción, por ejemplo, que podemos observar, que si, por ejemplo, el miembro, que sería en este caso Pedro, aquí, quiere llevar el libro 2, que es la Casa de los Espíritus, yo le he puesto así, ¿no? Aquí le puse al revés, ¿no? Porque era Ana, ¿no? Aquí libro 2, la Casa de los Espíritus, el libro 1, ya quería prestarme el libro número 5. Y el miembro era Ana, ¿no? Entonces, a lo contrario, a este lado, digamos, si Ana dice, este libro no quisiera prestarme uno más para mi amigo. Entonces, podría hacerlo, ¿no? Porque aquí la base de datos es una base de datos simple, o sea, es un préstamo de un libro y ese libro lo tienes que devolver, ¿no? Ahora, si quiere prestarse otro libro, en este caso, si quiere prestarse otro libro, también puede hacerlo, pero el mismo libro no. ¿Por qué? Porque si registramos aquí el mismo libro, por ejemplo, sería aquí 5, 13, 11, 24, 5, 14, 11, 24. O sea, la suma de estos dos se va a duplicar ya, ¿no? Se va a crear un duplicado ya, porque los dos es la clave primaria, ¿no? Entonces, aquí se crea un duplicado, entonces no va a permitir si es que esto fuera igual. Ahora, de otro día sí, normal, porque va a ser diferente, pero si fuera igual, entonces no permite prestar, en este caso, al miembro del mismo libro, ¿no es cierto? No permite. Entonces, esto, por ejemplo, cuando ustedes van a poder grabar, no va a guardar, ¿no? Va a decir error de restricción de clave foránea. ¿Por qué? Porque aquí la suma de estos dos es 5, 3, 11, 24 y aquí también es lo mismo. Entonces no permite duplicar, ¿no? Porque la clave principal debe ser uno solo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál sería la solución, digamos, si nosotros queremos prestarnos varios libros? Tendríamos que hacer una modificación, ¿no? Porque la relación cambiaría, ¿no? Cambiaría aquí, por ejemplo, tendríamos que decir que en un libro se puede prestar uno o varios libros. Ya no un solo libro, sino uno o varios libros, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, un libro registrado está en una o varias transacciones. Y en una transacción se puede prestar solamente, aquí dice un libro. Si tú quieres prestarle más de un libro en la misma transacción, el mismo día, tendría que ser una relación a este lado de muchos a muchos.
¿no? Porque tú quieres prestarle muchos libros. Entonces, en ese caso, si la biblioteca te dice, ¿no? Hazme una base de datos que se pueda prestar varios libros en una sola transacción. Entonces, en ese caso, pones una relación de muchos a muchos y creas una tabla intermedia más que se va a llamar en este caso, podría ser movimientos, ¿no? O podría ser en este caso registros, ¿no? De préstamos, ¿no? Entonces, en esta tabla ya puedes registrar, digamos, el préstamo y devolución de varios libros y ya la base de datos ya sería un poco más extensa, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, solamente presta un libro, ¿ya? Porque es una base de datos, en este caso, simple. Y generalmente las bibliotecas suelen prestar solamente un libro, ¿no? No te suelen prestar muchos libros, ¿no? A lo menos del mismo tipo, ¿no? O sea, podría ser de otro tipo, sí permite, ¿no? Por ejemplo, si aquí se quiere llevar, digamos, el libro 1, 100 años de soledad, Ana lo puede hacer también, no habría problema, ¿no? Porque aquí no hay un repetido, o sea, 1, 13, 1, 13, 11, 24, no hay repetir, mira, de otro 1, 13, 24. Aunque aquí sí hay, ¿no? 1, 13, 24, no, es el mismo libro, el mismo día, pero se le está prestando a otra persona, ¿no? Pero como la clave primaria es libro 1, fecha tantos, esto no va a dejar ingresar, ¿no? Porque va a decir ese libro, tal vez ya está prestado, ¿no? Entonces, aunque aquí, a ver, se podría registrar su devolución, ¿no? Entonces, definitivamente esto podríamos emplearlo para que tenga más opciones, ¿no? Que lo vamos a ver ya en un siguiente video. Ahora, por este lado hemos hecho también la tabla editorial que está relacionado con este campo. Este campo vendría a ser el campo de clave foránea, donde tenemos a este lado, por ejemplo, editorial, y de editorial, que es la clave foránea de la tabla libros. Entonces, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿quién ha impreso ese libro? La editorial sudamericana, ¿no es cierto? Así es, y lo podemos saber a este lado, ¿no? Fácilmente. Ahora, ¿quién ha impreso, digamos, el libro Casa de los Espíritus? Digamos, editorial Planeta, ¿no? Entonces, así podemos tener los datos registrados y relacionados, ¿no? Entonces, ahora en cuanto a la tabla libro autor, ¿no? Entonces, aquí a este costadito tenemos lo que se llama los libros y autores. Esto lo vamos a mover del borde para acercar esta tablita. Listo. Aquí podemos observar, por ejemplo, que tenemos libros autores y es su tabla intermedia, ¿no? Entonces, el objetivo de haber creado esta tablita libro autor era registrar en este caso que un libro podía ser escrito por varios autores, ¿no? Si en el caso que tú quisieras registrar solamente uno, entonces no se crearía, ¿no? Digamos, tú dices, no, vamos a registrar solamente del primer autor, ya está, no sería necesario crear esto. Pero si van a registrar todos los autores, sí sería necesario. Por ejemplo, aquí podríamos agregar un libro número 6, que puede ser el libro, por ejemplo, ABC, y que es del año, digamos, 2015. Y aquí podríamos colocar, digamos, una editorial que podríamos reutilizar, por ejemplo, el número 2, Planeta. No podríamos poner, por ejemplo, aquí editorial 6 porque no tenemos, ¿no? Si le pones aquí 6 no va a pasar porque por la integridad referencial que hemos agregado de clave foránea
te va a decir que no se puede guardar por integridad de datos de foreign key, o sea, de clave foránea, ¿no? Entonces, tiene que haber un editorial que exista. Entonces, ahora, en el caso de autores, ¿no? Podríamos decir que este libro ABC lo ha escrito dos autores, digamos, el autor número 3 y el autor número 5. ¿Y eso cómo lo podemos registrar aquí? Le podemos decir que el libro número 6 ha sido escrito por el autor número 3 y el libro número 6 que acabamos de agregar también ha sido escrito por el autor 5, digamos, porque tiene dos autores. Entonces, así podríamos registrar de uno a más autores, porque tenemos esta tabla libro-autor, ¿no? Listo, con eso hemos terminado también de analizar el funcionamiento de la base de datos y cómo lo llenamos y cómo vemos ya su funcionamiento, ¿no? Que es importante. Y a partir de llenado de datos, podemos darnos cuenta también de qué cosas estaría faltando, qué campos le agregaríamos, ¿no? Qué campos faltaría, ¿no? Qué información más sería necesario registrar. Y eso ya sería afinar ya nuestra base de datos. Que lo vemos en el siguiente video.